Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, considero que llegó la hora de hablarle claro a Colombia, a su gobierno, a la dirección política, a todos aquellos que en el vecino país tienen una posición destacada desde la cual pueden influir en la toma de decisiones. Nunca se había visto una actitud más atrevida, consistente en ataques, descalificaciones y flagrante injerencia en la vida interna de otra nación por parte de un vecino, como ocurre con la posición adoptada en cadena por calificados dirigentes políticos colombianos en contra de Venezuela. Concretamente, por los dos últimos presidentes, Álvaro Uribe Vélez, durante 2 periodos constitucionales, Juan Manuel Santos, también durante 2 periodos constitucionales, y por lo que se vislumbra por ahora por el recientemente posesionado del cargo Iván Duque, que en su campaña electoral anunció que no reconocería al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y no designaría embajador en Caracas. ¿Qué le ha hecho Venezuela a Colombia para que en momentos en que el país atraviesa por serias dificultades, Colombia se convierta en un agresor pertinaz, prácticamente en la punta de lanza de cuanta infamia circula por el mundo y por el apoyo a la política antivenezolana del gobierno norteamericano? Venezuela no le ha hecho absolutamente nada que pudiera perjudicar a Colombia, sino todo lo contrario. Por ejemplo, acoger cuando la violencia batía todos los récords, aceptar en territorio venezolano a millones de colombianos víctimas de la violencia, que hallaron aquí paz, trabajo y consideración humana. Otro ejemplo de afecto hacia Colombia lo dio Venezuela cuando participó de manera gallarda, sin manipular la situación, en el proceso de diálogo entre el Estado colombiano y la principal formación guerrillera, la FARC. Fue el presidente Hugo Chávez el factor decisivo que abrió el camino para que las partes asumieran el proceso y facilitó en diversas circunstancias la logística necesaria. Pero nada de esto ha servido para que Colombia adopte una posición amistosa y de consideración hacia Venezuela en el marco de la situación existente. Su reacción ha sido de creciente hostilidad, de liderizar las posiciones más agresivas contra nuestro país, no solo en lo declarativo, sino en la acción práctica, como lo demuestra la insólita posición del expresidente Santos en el caso del atentado contra el presidente Nicolás Maduro, de una miserable participación en la planificación y ejecución del magnicidio frustrado. ¿Hasta dónde pretende tensar la cuerda la oligarquía colombiana? Es impredecible lo que se dispone a seguir haciendo para acabar la relación entre las dos naciones. Pero de este lado de la frontera estamos en la obligación de hacer seguimiento a esa conducta innoble del vecino y adoptar las previsiones indispensables, porque ya no se trata de un amigo, sino de un enemigo emboscado y artero. Pausa y al regreso converso con Fernando Soto Rojas, dirigente social y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Estás viendo José Vicente Hoy. Fernando Soto Rojas es un hombre que viene de la historia, de la buena historia. Ha participado en las luchas sociales y políticas
dándose por entero en esas participaciones. Fue comandante de varios frentes guerrilleros en la década del 60. Participó activamente en la lucha estudiantil. Ha sido presidente de la Asamblea Nacional. Actualmente es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata de Fernando Soto Rojas, repito, combatiente de toda la vida. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, José Vicente, por este precioso programa, porque no es fácil en diversos momentos y coyunturas que el programa haya perseverado y siga teniendo la audiencia de siempre y sobre todo las orientaciones que uno aprende en este intercambio con el doctor José Vicente Langen. Mira, Fernando, ¿cómo observas tú la actual situación política del país? Vamos a comenzar con esta entrevista con una pregunta convencional. Pues. Bueno, yo creo que la situación sigue siendo compleja, difícil y exigente. Pero yo creo que el pueblo venezolano ha avanzado como nunca en la historia política de este país, en un proceso de politización. Y tenemos al mando del Estado, jefe de Estado, jefe del gobierno, jefe incluso del Partido Socialista Unido de Venezuela, al camarada presidente Nicolás Maduro, que a mi juicio tiene una comprensión de los elementos esenciales de esta coyuntura, nacional e internacional, y ha venido llevando la situación hasta llegar al momento actual hoy de esta situación económica, que es muy seria, que afecta como nunca a nuestro pueblo en la alimentación, en el transporte, en las medicinas, etcétera, etcétera, pero que con las medidas que se están tomando globalmente, estratégicamente y tácticamente, como las últimas 9 orientaciones relacionadas al petro y el anclaje del Bolívar al petróleo, nos parece que es importante porque le da una especie de medio palo a las mafias santanderianas. Y creo que es importante dar una importante explicación sobre este proceso que se está dando a través de los medios de comunicación. Pero en ese sentido yo creo que es importante, doctor, ver cómo era antes la Venezuela del tiempo del patrón oro. La gente se sorprende cuando yo digo, no, sí, que el cambio del Bolívar al patrón era 1309. Era hacer el Bolívar petrolero que decía en los tiempos de Gómez, General López Contreras, Medina. Pero que con los célebres acuerdos de Bretton Woods del año 44 y la imposición que hizo el capitalismo norteamericano a la economía mundial, oponiéndose incluso los factores victoriosos y derrotados de la Segunda Guerra Mundial, porque hasta Keynes, un economista brillante del Imperio Inglés, se opuso rotundamente. Por cierto, doctor, que el gobierno del presidente Benito Angarita mandó una delegación y se opuso a esas medidas. No por casualidad, vino el golpe el 18 de octubre de 1945 y ya en diciembre de ese mismo año fueron Carlos Vázquez y Pérez Guerrero a reconocer los acuerdos de Bretton Woods. Desde ahí arranca la tragedia nuestra. Así es. Ahora, ¿qué caracteriza la actual situación? ¿Cuál es lo más resaltante, lo más destacado? Lo más destacado es una oposición que, como usted lo ha comentado mucho, no sigue teniendo proyecto estratégico nacional alternativo al pueblo venezolano. Y que tienen por allí un capital político que lo vienen perdiendo progresivamente. Pues. El triunfo que tuvieron en el 2019, en el 2015, lo han abratado. Esta asamblea que tienen hoy en día no va para ninguna parte. Y hay una anarquía total, porque han hipotecado su destino a la política norteamericana. Y esencialmente hoy en día estamos en una confrontación directa entre directamente el imperialismo con el presidente Trump y en el pasado Obama con la situación venezolana y el presidente Maduro. Eso nunca había ocurrido en la historia. Siempre mandaban subalternos. En los golpes militares del pasado siempre actuaban militares subalternos. Hoy en la confrontación es directa. ¿A qué lo atribuyes tú?
Porque eso que tú dices es cierto. Eso Es creo inusitado incluso. porque las contradicciones que están en la sociedad venezolana se han agudizado tremendamente. La célebre contradicción imperio-nación y la capital-trabajador se han agudizado como nunca y han llegado a un punto de inflexión. Y ellos tienen una estrategia muy clara y definida: desestabilizar al país, caotizar a Venezuela y facilitar la intervención extranjera. Y eso le ha fracasado rotundamente y le va a fracasar, porque creo que vamos a salir victoriosos de la guerra económica. ¿Por qué tú dices que ha fracasado? Porque hasta ahora se ha mantenido la revolución bolivariana, seguimos manteniendo la iniciativa política y la correlación de fuerzas a nivel, por lo menos nacional, nos favorece ampliamente. La situación de la oposición no es la de la situación del 2002, cuando tenían una gran capacidad de movilización del este hacia el oeste, y todo eso se les ha ido agotando paulatinamente. Claro, ahorita tenemos una situación difícil, y la victoria pasa por la derrota de la guerra económica, pero creo que estamos en muchas mejores condiciones que hacia el pasado. En muchas mejores condiciones. Al presidente le ha tocado una situación muy difícil, de verdad es un laberinto tremendo, pero creo que venimos saliendo y es coherente. ¿Tú crees que esas medidas son suficientes? No son suficientes. Tienen que ser unas medidas de carácter global, porque este es un problema esencialmente político. No es una cuestión de subida y bajada de precios. No. Aparentemente priva lo económico, Priva, pero es esencialmente político. Es esencialmente político. Entonces, en consecuencia, nosotros tenemos que permanentemente diseñar, que la tenemos, una política global. La ha venido definiendo el presidente Maduro. Globalmente planteó una revolución en la revolución del pensamiento, la revolución del sistema productivo para agotar el sistema rentil petrolero. Bueno, y ahí entran entonces los 15 motores y todas estas medidas cuyo centro hoy en día es el petro. Hay que explicar exactamente el petro, pues, y hay que asociarlo a como era en el pasado. Tenemos que ubicar a la gente en el hilo histórico de las políticas financieras. Yo recomiendo para los compañeros que les gusta profundizar en esta situación un libro muy grande, que por cierto que lo tengo extraviado, que fue un balance que hizo el Banco Central de los últimos 60 años de las políticas financieras del país. Y ahí uno ve exactamente cómo esta política del petro, de alguna manera, articulado al oro y al proceso productivo, va a dar una nueva situación. Y esto lo hemos conversado hasta ahora. Yo recuerdo que cuando estuve por China, tuvimos más de 3 horas y media conversando con el presidente del Parlamento chino, Guo Bangui. Y al final, cuando yo le tiré toda esta argumentación y la insostenibilidad histórica y política del dólar, me dijo, ellos son muy lacónicos. Señor Soto, usted tiene razón, pero habrá que buscar un momento apropiado para una moneda supranacional. Hace 3 años plantearon eso en el grupo de los 20, en la reunión que se hizo en Seúl, no hubo, por supuesto, acuerdo, y queda eso abierto. Hoy en día, la revolución bolivariana, buscando y escudriñando cómo salir de esta situación, y no caer ni en el fundamentalismo neoliberal de paquetazo, ni volver al pasado con el keynesianismo, que son las dos doctrinas económicas del imperio en el siglo XX y en el siglo XXI. Hoy en día estamos pariendo esta política que es original, que no tiene referencia inmediata aquí en América Latina, y yo la veo muy coherente, pero no es suficiente. ¿Tú le ves futuro al petro? ¿Cómo no? No, sin duda, y no por casualidad, de alguna manera los estados emergentes en este país están reconociendo. La República Popular China va a negociarse para el petro, la Federación Rusa, lo que está pasando con Turquía, etcétera, etcétera. Porque tenemos lo que no tenían los cubanos, José Vicente. Tenemos, por supuesto, la reserva petrolera, la primer país de reserva petrolera. Tenemos el oro, y en los próximos 20 años se agotará el oro en el mundo. Por eso es que andan azarados, tanto ellos como los grandes estados, acumulando oro. Tenemos la mística. Y tenemos además una cosa que muy poco pueblo lo tiene. Es un pueblo extraordinario, un pueblo laborioso, pero también la mística que nos viene del pasado. Este es un pueblo rebelde. Esto es un pueblo rebelde. Habrá que ver si la gente cuando uno conversa. Y cuando se dio el atentado, de inmediato, yo estaba en una zona donde no tenemos el dominio total. Y ahí había un silencio en la gente. Nadie salió a aplaudir.
¿Por qué nos tocaron carcerolazos? Allá en Caraballé, donde yo vivo por ahora, o en San Martín o en cualquier otra parte. O sea, la gente condena eso, condena ese atentado, porque yo recuerdo, y siempre es bueno recordar la historia, cuando matan a Delgado Charbot, nosotros condenamos eso, con el doctor Leonardo Ruiz Pineda, que decía que era un crimen de bandolerismo tropical. Y después, cuando nos fuimos de Acción Democrática, juntamos el MIL, condenamos el atentado contra Rómulo Betancourt, sabiendo quién era Rómulo Betancourt. De tal manera, porque esto es extraño, estas conductas criminales, es absolutamente extraño a la conducta normal del pueblo venezolano. ¿Por qué esas características extrañas? Porque nos viene del pasado. Este es un pueblo que ha luchado demasiado. Viene del exterior también. Nos viene, yo creo que de Colombia. De Colombia. Mire, yo estaba una vez exilado en Colombia, porque uno ha estado todo el tiempo por allí en el año 65, y hablando con alguna gente investigadora, estaba con el paciente Julio Escalona y le recordaba eso, en el Museo del Oro, y gente que es investigadora, nos decía que había en Colombia una etnia que se dedicaba al robo y que mataba y después cobraba. Eso ahora con el narcotráfico y con esta oligarquía hábil, asesina, es la misma oligarquía que intentó asesinar al Libertador, pero no asesinó al mariscal Sucre. O sea, hay una historia tremenda. Por eso hay que estar alerta, alerta. Y este pueblo hubiera respondido con una idea de maniobra, no de lágrimas y de lloriqueo, ¿no? De movilización, de organización, y hubiera convocado de inmediato a la Asamblea Nacional Constituyente y reordenar el Estado y la sociedad. Vamos a hacer una pausa, Fernando. Y al regreso quiero que hablemos un poco de la participación también de Estados Unidos en todo este complot. Sí, es tremendo. Vamos a tratar ese punto, a ahondar un poco más sobre los resultados finales que tú le ves a las medidas del presidente Maduro. Vamos a la pausa entonces. Estás viendo José Vicente Hoy. Fernando, dejamos pendiente un tema, que es la manera como se desarrolla la ofensiva norteamericana contra Venezuela. Nunca se había visto tantos jerarcas del gobierno norteamericano viajando por la región. El vicepresidente, el jefe del Pentágono, es decir, los más altos jerarcas de los Estados Unidos han estado en un lapso de 2 o 3 meses visitando la región. Y todos tienen en sus declaraciones alguna mención de Venezuela. Hablan de proyectos cuando se reúnen con el presidente de Brasil, con el presidente de Colombia, con los cipayos, pues. Sí. ¿Qué connotación le das tú a esa participación tan activa de los Estados Unidos, casi descarada, ¿no? Siempre se le han cuidado mucho, ¿no? Sí, antes Sí. Antes uno revisa la historia Es sigiloso, ¿no? los periódicos hace 100 años atrás y aparecía la palabra preocupación. Pero es abierta y directa. Y eso tiene que ver con la situación de ellos. Yo creo que estamos en un proceso de declinación histórica del imperialismo norteamericano. Aquel esplendor que el capitalismo logró. Ahora sí. Con Roosevelt, con Kennedy, y luego en el fascismo, con Hitler, Mussolini y tal, con Betancourt, con Paz Extensor, etcétera, allá era Torres. Hoy en día eso ha cambiado absolutamente. Bueno, tenemos al mando el presidente Trump, que es un hombre que es la expresión bárbara de lo que históricamente ha sido esa nación invasora en el siglo XIX, en el XX y el XXI. Y por supuesto la piedra del zapato es la situación venezolana. Porque en Venezuela hay dos cosas que son fundamentales. Uno, la enorme riqueza minero-petrolera que es codiciable
para la competencia con los nuevos mercados y bloques emergentes que están, la República Popular China, y la ofensiva que tienen los chinos con la política de la lana, etcétera, etcétera. Y luego, de alguna manera, la revolución bolivariana es esperanza de redención popular latinoamericana, porque hay una crisis muy seria en la región. Fíjense que por donde ellos han pasado, Medio Oriente, golpe de Honduras, los procesos que se dieron en la región, no han podido estabilizar desde el punto de vista con una credibilidad capitalista, política capitalista y con cierta de estabilidad social. Han dejado un desastre y no es posible abordar eso con la dictadura militar clásica o con el régimen representativo burgués. Entonces es una papa caliente que tienen en la región, con la situación venezolana, con el caso de Lula, con el caso de Kirchner. Hoy me dice que las movilizaciones que se están dando en esa región es mucho más fuerte que en los tiempos de Cristina, etcétera, etcétera. Pero que es una situación muy compleja y muy difícil. Incluso la propia situación colombiana, que aparentemente era lo más estable allí. Te quiero preguntar sobre eso, ¿qué papel juega en ese entramado conspirativo Colombia? Yo creo, bueno... Parece que le han asignado un papel especialmente, ¿no? No, sin duda. Históricamente han sido ellos así. Es una especie del nuevo Israel latinoamericano, que sería la fuerza militar de choque para aplastar todas estas insurgencias y todos estos procesos. Tenemos que verla así. Y no es que eso se va a caer a fuerte en la esquina, pero hay un despertar. ¿Se atreve a dar un paso más atrevido? Yo creo que no es fácil. No es fácil, porque este pueblo va a pelear. Aquí, por lo menos, de inmediato, se activaría una fuerza muy superior que en los tiempos de Cipriano Castro. Yo calculo de inmediato 1 millón de gente armada, organizada y peleando. Yo he estado trabajando en la Comisión de Seguridad y Defensa, antes del atentado, 4 o 5 horas con el alto mando militar, con la Guardia Nacional Bolivariana, con la milicia, con la guarnición, 1.200 soldados aquí en Fuerte Tiuna, 800 en La Guaira, 800 allá en Fuerte Tiuna. Y el verbo y la conversa, cuando uno hace con esos oficiales, ahí Chávez hizo un trabajo extraordinario. Lo hizo. Interpretación del atentado del 4 de agosto. Bueno, yo creo que es el límite. Llegaron a un límite. Y yo creo que este pueblo no iba a responder con una astenia colectiva y de desilusión, no. Se hubiera reorganizado inmediatamente. Convocamos a la Asamblea Nacional Constituyente, reordenamos el Estado, reordenamos la sociedad y nos ponemos en pie de guerra. Declaramos la emergencia nacional y procedemos de inmediato. Ellos no tienen una fuerza política, militar y demás aquí organizada. Lo han demostrado. Mira, ni siquiera en el momento más estelar de ellos, que fue cuando triunfan en el proceso electoral y sacan esa cantidad de diputados. Ahí me tocó cerrar el discurso allí. Y yo dije, pero chicos, ustedes nunca han tenido 65 diputados aquí, nunca en ningún momento. Acaban de obtener un triunfo. Yo con ese triunfo político tuviera 300.000 hombres y mujeres rodear todo el casco histórico de Caracas y ustedes completos. Habían 32. Oye, son pobres de solemnidad y son cobardes además. Y esa cobardía no arranca desde ahora. Yo le he estado dando seguimiento a los liderazgos de ellos. Y tú lo conoces. Rómulo Betancourt, frente al golpe del 24 de noviembre del 48, se asiló. Y después le dio una cartica al CEN para que nosotros lo autorizáramos el doctor Jovito Villalba, que usted lo conoció más que yo. Bueno, triunfan, se van para Panamá, se dejan caer presos como un pendejo. El doctor Caldera, en el 57, cuando estamos articulando la Junta Patriótica, fue a parar la carrera a Nueva York y el plan de Nueva York. Y el Estanga, bueno, va a parar la carrera a Colombia. Y el Julio Borges está por allá. Pues este pueblo no lo dirige tú desde los extranjeros, man. Tienes tú que ponerte al frente de esas cosas. Y ahorita el chavismo está más unido que nunca. Cualquiera que se va solito. Antes las divisiones, nosotros nos fuimos de Acción Democrática un poco precipitado y nos llaman más de 200.000 personas. El viejo Preto se fue y llevó los que supuestamente se han parado, se han ido solitos. Porque el chavismo en la base está sólido y unido. Si no, ¿cómo te explica esta movilización? Y esta situación de hambre que estamos pasando, pues,
o sea, de situaciones difíciles de verdad. Nosotros hemos pasado nosotros individualmente como guerrilleros, pero ahora es colectiva, que afecta a la base de la oposición y a la base del chavismo. Ahora, ¿tú no crees, Fernando, que ellos han tenido éxito hasta cierta forma en mantener una tensión que afecta al sistema económico, que afecta incluso la credibilidad del pueblo, ¿no? La gente se desespera cuando tiene el estómago vacío, ¿no? Sin duda. Y hay un desgaste indudablemente, ¿no? No sabemos qué magnitud tiene el desgaste para un gobierno que gobierna en estas circunstancias, ¿no? En ese sentido se puede decir que esa oposición, que no existe prácticamente, ha tenido el éxito de jugar con ese factor, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese factor tan perturbador? Con la conversación, de pueblo a pueblo, con la organización, con la familia, con los vecinos, y dejar nosotros el sectarismo, porque hay una base allí, que yo lo veo en los claques. Mira, en un sector donde tenemos presencia familiar, porque mi mamá vivió mucho tiempo ahí en San Martín, ahí costó mucho montar un consejo comunal, y era por el sectarismo nuestro, porque la correlación de fuerzas favorecía a la oposición, pero no importa, con un solo chavista y 100 que hayan adentro, nosotros tenemos la verdad, la razón, la historia, y ellos no aguantan una conversación política seria. Tú los reúnes a ellos, estos 6 o 5 grupos, media hora a discutir sobre el momento político actual y un plan. Y bueno, y pasa lo que pasó, que lo denunció el Mazo dando. Mira que eso es muy favorable para nosotros, pero tenemos que explicar las cosas. Y un punto de partida, no solamente tenemos que volver a Bolívar, a Zamora, a todo nuestro proceso civil, no, yo creo que hay que escarbar otra vez en Marx. La dirección tiene que entender la teoría del valor, porque esa es la clave para explicar la acumulación y el sistema capitalista. Eso es lo esencial. El que tenga el dominio de la plusvalía posee la riqueza, posee el control del Estado, posee las artes y posee las bellezas. León Trotsky, pensamiento vivo de Marx. Para que yo creo que el liderazgo nuestro, en estos 3 eventos que vienen, el Congreso Campesino, el Congreso Obrero y el 4º Congreso del PSUV que se está realizando en este momento, tenemos que estudiar estas cosas, porque es una batalla teórica, política y concreta en lo real. Y los cuadros tienen que tener la suficiente argumentación, porque estamos con esa dictadura mediática permanente por las redes, por todas partes. ¿Qué rompe eso? El diálogo humano, fraternal, la historia, la realidad. Es eso, es la experiencia familiar mía. Nosotros hemos mantenido la unidad de un bando familiar, más allá de las muertes de mi mamá y todas esas cosas y tal, porque hemos sufrido mucho, pero es porque tenemos una historia local familiar allí. La muerte de Víctor, ¿no? La muerte bueno, o sea, tan pronto el atentado, los 6 hermanos se reportaron, de inmediato, a veces yo estaba vivo o yo muerto. Eso se respondió en menos de 3 minutos. Entonces mi experiencia política, sobre todo la que aprendí en la Liga Socialista, con Jorge Rodríguez, es conversar mucho con la gente, el diálogo, y hacer programas de opinión sencillos, posibles, que la gente la tenga, a partir de su necesidad concreta. No es posible nada más construir una organización en base al teléfono y la cosa, el mensaje de texto, no. Es una cuestión preocupante. Una vez me lo señaló Fidel Castro la última vez que lo hablé con él. Muy preocupado, digo, porque la gente, la juventud, maneja con una soltura tremenda el teléfono, pues. Pero tendrá tiempo para leer el Quijote, 100 años de soledad, las cuestiones de Bolívar. Entonces yo creo que hay que combinar esas cosas. Lo rápido, pues por supuesto, no podemos manejar la tecnología, todas esas cosas hay que hacerlas, pero el calor humano es importante. Y sobre todo ubicar a la gente en la historia. Tenemos que explicar a la gente cómo era la política del patrón Oro, porque era 309, con una sociedad de menos de 4 millones de habitantes, país de carretera, 3.000 personas estudiando en las universidades nacionales, y ese era el valor del Bolívar. ¿Cómo es posible que 80 años después, con todo lo que ocurrió en Venezuela, con cuestiones certificadas, el Bolívar está sujeto a esa situación? Por eso es un problema político, en esencia. Y creo que el presidente Maduro tiene comprensión científica de esta situación y viene
actuando sin desesperación. Y ellos están preocupados. Por eso la movilidad de los norteamericanos. Y hay que estudiar la historia norteamericana. Yo recomiendo siempre 2 libros, muy importantes. El libro de Vladimir Acosta, el Chivo Acosta, como le decía en el año 57. Bueno. El monstruo y sus extrañas. Ahí está explicado la historia de... Y otro norteamericano, la otra historia de los Estados Unidos de Howard Zinn. Entonces hay que combinar al activismo político del chavismo, que tiene que dar un salto cualitativo en la conciencia que lo exige nuestro pueblo en este momento histórico. Y no hay que descansar todos los días, 16 horas, trabajando día y noche. Y ahora la iniciativa la tiene el pueblo. El problema es de los precios. ¿Quién va a controlar esos precios? ¿La estructura oficial del Estado? No, los consejos comunales, las elecciones reales concretas. Allí es lo que estamos haciendo y lo debemos hacer masivamente, pues. Y creo que le vamos a dar una voltereta a esta situación, porque un pueblo no aguanta 5 años de cola, pues. No, eso es absoluto, eso es imposible. Para finalizar, Fernando, un pronóstico breve. Yo diría como el poeta nicaragüense Rubén Darío, fe y esperanza, fe en el horizonte socialista, pero los pies y el pensamiento en la realidad histórico, concreta, real. A partir de la expectativa de nuestro pueblo. Ahorita el pueblo tiene expectativa. Se ha reactivado la esperanza y la posibilidad de vencer la lucha contra la imperfección y los precios. Bueno, más temprano que tarde vamos a obtener victorias contundentes, pero no significa eso. Derrotar la guerra económica vienen otras cosas más, atentados, etcétera, etcétera. Por eso yo le he dicho a los compañeros y a un alto dirigente nuestro que pone todos los días el pellejo, lo vi manejando solo, 4 horas antes del atentado. Le dije, chico, pues no puedes manejar así. Y después del atentado le dije, creo que está prohibido aparecer públicamente el presidente Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, etcétera, etcétera. El comando nunca debe desaparecer, ni el mando. Entonces tenemos que precisar los temas de seguridad y defensa, que puede ser tema para otro debate. El formato es una provocación. Sí. Gracias. Gracias. Mucha suerte. Trataremos. Una pausa y a regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. En el seno de la Conferencia Episcopal Venezolana se libra en la actualidad, discretamente, un duelo de tendencias. Está de un lado la posición de la cúpula, que aboga por una posición cada día más radical frente al gobierno de Nicolás Maduro y en general del chavismo. Por otro lado están los sacerdotes y algunos obispos que reclaman una actitud menos parcializada de la Iglesia e invocan la necesidad de dialogar para procesar diferencias. Hasta ahora las diferencias han tenido un tono bajo, evitando con ello la confrontación pública y abierta, y recurriendo cada una de las partes a los consejos del Papa Francisco. De ahí los viajes constantes de los respectivos voceros a Roma. En la línea de calificar como terroristas a los liderazgos de la resistencia mapuche en Chile, se inscribe la iniciativa del actual gobierno de derecha de Sebastián Piñera de conformar un comando de jungla que se está entrenando en Colombia, uno de los estados más violentos de la región y hasta ahora con experiencia en actos violatorios de los derechos humanos. El comando jungla está integrado por 80 carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE, destinado a combatir el terrorismo en la Araucanía, Biobío y los lagos. De esos efectivos, 40 reciben entrenamiento de la Policía Nacional de Colombia, que exhibe un largo prontuario de torturas
y ejecuciones extrajudiciales en zonas campesinas. ¿Qué existe detrás del ingreso de Colombia a la OTAN? Según intereses norteamericanos y de sus socios europeos, este organismo recluta mercenarios militares con experiencia en las luchas contra las guerrillas para insertarlos y que asuman funciones internacionales en misiones bélicas que despliega la OTAN por el mundo. La realidad es emplear soldados como mercenarios por Estados Unidos y sus empresarios que privatizan las guerras donde acumulan millones de dólares a cambio de vidas de combatientes. También, aparte de colombianos, hay chilenos, panameños, salvadoreños, según informan fuentes confidenciales. En algunos análisis que se hacen en determinados círculos de estudios, incluyendo los castrenses, se considera que no hay que descartar una agresión militar de Colombia con base en la prédica antivenezolana que adelantan calificados voceros políticos como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y el propio Iván Duque, quien en la campaña electoral se refirió a la necesidad de que Colombia avance más en el endurecimiento de las posiciones contra Venezuela. Un dato que se maneja en torno al tema es el poder que ha cobrado las bases militares norteamericanas en el territorio colombiano. Los privilegios de que éstas gozan, la incorporación de Colombia a la OTAN y el amplio equipamiento de unidades de combate, blindados, batallones con experiencia en la lucha antiguerrillera que han sido apostados a lo largo de la frontera colombo-venezolana. Confidenciales al cierre, Interlace. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 25 de julio al 7 de agosto de 2018. ¿Qué cree usted que debería hacer el gobierno bolivariano? ¿Cambiar el modelo económico socialista por un modelo capitalista o hacer más eficiente y productivo el modelo socialista? Eficiente y productivo, 62%. Cambiar modelo, 35%. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que lo mejor para Venezuela es un modelo económico productivo donde existan empresas del Estado, empresas privadas y empresas de la propiedad social? De acuerdo, 86%. En desacuerdo, 13%. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la economía de un país debe conducirla el Estado y no la empresa privada? De acuerdo, 61%. En desacuerdo, 36%. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el Estado debe establecer reglas económicas claras por las cuales se guíe la empresa privada? De acuerdo, 80%. En desacuerdo, 18%. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el gobierno debe promover la inversión privada nacional e internacional? De acuerdo, 89%. En desacuerdo, 10%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.